Muy buenos días amadas hermanas. Vamos a dar gracias a nuestro Padre del Cielo, primero porque nos va a permitir compartir, darle seguimiento a este estudio del carácter del discípulo de Cristo, el cual personalmente puedo decir cada vez está cortando más y más lo profundo de mi corazón. Y en estos días, de la semana pasada, hemos estado hablando de la ratificación de la ley. La ratificación de la ley, tremendo, confrontante de verdad, estas palabras del Señor Jesucristo. Deberíamos de pedirle que traspase nuestro corazón. Y cuando digo que traspase nuestro corazón es porque ahí va a salir a luz la verdad de lo que somos, de lo que fuimos ayer, de lo que somos hoy y de lo que anhelamos llegar a ser. En Él, para Él y por Él. Quiero repetirlo. A través de este estudio que estamos realizando del carácter del discípulo de Cristo, y hoy que hemos llegado a la tercera parte, la ratificación de la ley, personalmente a mí me está exponiendo a lo que fui, a lo que soy y a lo que anhelo con todo mi corazón llegar a ser. Llegar a ser no que un verdadero hijo de Dios. Somos hijos de Dios desde el momento en que nuestro corazón se cayó en arrepentimiento y se ha vuelto a Él con todo su ser. Somos hijos de Dios, hemos sido perdonados, pero es una lucha, una batalla continua. ¿Y qué sería de usted y de mí sin la palabra de Dios? Quiero decirle que las personas que no tienen el fundamento de la palabra, los principios del Señor Jesucristo, esta palabra establecida, escrita con tinta de sangre, que no está establecida en el corazón, el día de la tragedia, el día de la angustia, el día de la desesperación, no tienen de dónde asirse, se hunden y se van en el valle de la tristeza, de la desesperanza, en el valle de la incertidumbre. Recién estuve hablando con una persona en particular y me comentaba sobre la enfermedad de su madre. Su madre, que por años estuvo, es cristiana, es hija de Dios, pero nunca se ocupó de discipularse, nunca se ocupó de estudiar realmente la palabra. Y ahora que los años avanzados la han alcanzado, hay una agonía porque han venido las enfermedades y ella tiene terror de morir. No tiene de dónde tomarse. Y eso me hace meditar. ¿Qué es la vida de un hijo de Dios en incertidumbre, en angustia, en terror? No lo sé. ¿Cuál es el sentido de llamarnos cristianos y no tener un fundamento? Así le fallemos al Señor, así sigamos siendo infieles. Pero qué esperanza más gloriosa es poder correr a Él y aferrarnos como nuestra única salida, nuestra única puerta, y saber que podemos tocar las veces que sea necesario y Él nos abrirá. Y si venimos con un corazón genuinamente arrepentido, Él nos perdonará y nos dará otra oportunidad. Y cuando estemos en el día cercano a la muerte, o en una enfermedad, o en un momento crítico de situaciones aflictivas, es una gloria poder invocar su nombre con propiedad. ¿Por qué? Porque has pasado un tiempo sentada bajo su sombra, ahí siendo enseñada, instruida. Yo te animo en el nombre de Jesús, que uno de tus desafíos en este año 2026 sean perseguir la palabra. Oímos en esa alabanza que dice que tu misericordia, tu favor me persiguen, tus bendiciones me persiguen, pero para más que nos persigan las bendiciones de Dios, nosotros debemos de perseguir su palabra.
de día y de noche. Debemos de perseguir sus mandamientos, porque ellos son los que nos establecen y nos dan este carácter. Se recuerda el significado de la palabra carácter, el que labra como con estaca. Y eso es lo que Él está haciendo, labrándonos, grabando su nombre en nuestro corazón, grabando su mente, grabando su corazón, grabando sus pensamientos, grabando lo que dice la Biblia dentro de nuestro ser. Muy bien, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana. Mi corazón está quebrantado por varias razones, pero una de las cuales yo quiero mencionar es esa misericordia que se extiende día con día sobre el pecador. Esa compasión que no está ahí para condenar, sino para salvar. Esa compasión que brota del corazón del Señor Jesucristo y que viene como un río, como un manto, para traer esperanza al cansado, al desesperado, al que no puede mirar ahora la salida. Él es la luz del mundo y ninguno que pose sus ojos sobre Él quedará ciego. Sus ojos serán abiertos, sus oídos serán abiertos, su lengua tendrá palabra para ir y ministrar, pero quizá para ministrarse primero a sí mismo y luego a los demás. Gracias por habernos perdonado, por habernos salvado, por habernos rescatado, por darnos esta oportunidad cada mañana, como dice la Biblia, que nuevas son tus misericordias. Y yo las recibo e insto a mis hermanas en Cristo Jesús a que reciban las misericordias esta mañana, independientemente de lo que haya acontecido el ayer. Ya pasó, hoy le necesitamos con desesperación. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Disculpas, hermanas. Estamos ahí en la semana 36. Semana 36 y estamos quizás a 2 o 3 partes del estudio más. 2 o 3 semanas más y vamos a parar. Porque, bueno, yo necesito un tiempo de arreglar muchas cosas en mi vida personal. Y como también reestructurar los estudios para el 2026. Y a eso le llamo un balance de mi vida física, mental, como espiritual. Un balance. Y ojalá que todos, antes de pasar al 2026, podamos hacer una autoevaluación, un autoexamen de lo que ya pasó, de cómo estamos y a dónde queremos llegar en el 2026. Muy bien, semana 36, el carácter del discípulo de Cristo, tercera parte. Se recuerda, la semana pasada dimos inicio, la ratificación de la ley. Esto es profundo, este estudio de verdad, hermano. Podríamos pasarnos un año estudiando las seis ocasiones en las que el Señor Jesucristo dijo, habéis oído, pero yo os digo. Podríamos pasarnos un año en este estudio, porque en la medida que leo y busco en los comentarios, es profundamente extenso. Pero estamos tratando de traer como un consomé, un mensaje condensado. A usted le corresponde, ahí en su casita, estudiar lo que está aquí. Yo, cada día que lo ojeo, cada vez que tengo oportunidad, me doy cuenta de que hay muchísima enseñanza, hay historia, pero también hay remas, ¿verdad? Hay palabra basada en los mandamientos, pero en las promesas, basada en ese sermón que el Señor se tomó para darnos tan extensamente, y que está lleno de una riqueza. Yo lo veo como
el tesoro del cual habla la Biblia, el Señor Jesucristo, el tesoro, ¿verdad? Y es como una caja, el Sermón del Monte, que cuando lo abrimos, incalculables piedras preciosas. Sin olvidar que estamos siendo grabadas, estamos siendo labradas, como con estacas, ¿se recuerda? Muy bien. Mateo 5:22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Dónde se había dicho eso? Bueno, en Éxodo 20:13, y luego estuvimos viendo en Éxodo 21, pero en Éxodo 20:13 la ley de Moisés, no matarás, literalmente. Luego hay unas extensiones que las vimos la semana pasada, que si se mataba con alevosía, ¿verdad? O sea, si se mataba de verdad con saña, con maldad, entonces había muerte segura para el asesino. Pero si era por accidente o porque Dios lo puso en el camino accidentalmente para el que muere, accidentalmente para el que asesina, pero no para Dios. Entonces podía correr al lugar de refugio, ¿verdad? Pero ahora, en la segunda parte de no matarás, habéis oído, mas yo os digo, la ratificación de la ley, a partir de la página 153 estamos en esta mañana. Creo que llegaremos hasta la 159, como le digo, es un resumen. Usted haga el estudio completo en su casita, ¿verdad? Yo solo estoy trayendo un resumen. Habían dos libros para los judíos. Sagrado, la Torá, donde está condensada toda la ley de Moisés, ¿verdad? Ahí están los 5 libros canónicos, los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá. Pero además de la Torá, ellos se habían dado al trabajo de escribir el Talmud, donde están también todas aquellas leyes que ellos habían ido agregando, oiga esto, a la ley de Moisés, a la ley de Dios. Entonces ellos sí habían extendido la ley. Y es de ahí de donde el Señor le dice a los fariseos que ellos la han hecho gravosa, la han hecho cargosa para sobrellevar, porque no les bastó solo lo que el Señor vino y les reveló a Moisés y se los presentó ahí en el monte Sinaí, sino que ellos tomaron cada uno de los mandamientos y los fueron extendiendo. Por ponerle un ejemplo, el séptimo día. Ellos empezaron a desglosar cuánta carga se podía llevar, que cuántos kilómetros se podía caminar, que si el burro se iba y no se podía sacar, que si el caballo. Entonces empezaron ellos a poner cargas más pesadas de lo que ni ellos mismos podían sobrellevar. Y entonces cuando Jesús vino, encuentra ese enmarañamiento de la ley. La gente estaba tan ocupada en mirar que no equivocarse en la ley, que si rompía este mandamiento, que si violaba esta parte del Talmud o del Torá, y debe haber sido muy difícil. Tanto así que habían dejado de largo el amor, la misericordia y la justicia. Ellos se habían olvidado de amarse, de perdonarse. Y es ahí donde Jesucristo, en el Sermón del Monte, viene y Él dice, habéis oído, pero yo os digo. Entonces, la primera porción donde Él habla de eso es, no matarás. Y vamos a ir al punto número 1. Vamos a ir, raíces del asesinato. Así subtitulado el primer punto de no matarás. Mateo 5:22, dice el Señor Jesucristo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En la página 153. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, aquí el Señor Jesús no es que esté poniendo carga sobre carga, no. Él lo que está haciendo es como desenvolviendo el mandamiento y llevándonos no solo a las hojas, sino a la raíz del asesinato. Y esto, amados,
tiene un profundo significado, una enseñanza profunda para usted y para mí. El quedarnos siempre, ¿por qué me enojé? A veces, ay, me enojé, perdóname y ya. No, es importante ir a la raíz del enojo, ir a la raíz de por qué nuestras reacciones, nuestras actitudes. Por ejemplo, un día de esto yo tuve un enojo muy fuerte y aún estoy preguntándole al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué este enojo? ¿Por qué me enoja esta situación en particular? Y han habido algunas respuestas, pero no estoy satisfecha. ¿Sabe por qué? Porque quiero llegar a la profundidad de esa situación. Porque sé que solo cuando llego a la profundidad de esa situación voy a ser verdaderamente libre. Cuando el Señor realmente me revele qué es lo que me molesta y que me causa esa reacción, voy a llegar a ser verdaderamente libre, porque estoy cansada, se lo digo, de estar solo como ornamentando el arbolito, porque nosotros somos esos árboles plantados junto a corrientes de agua. Nosotros somos, y ahora mismo el agua está aquí en nuestras raíces, está regándonos, pero no se trata de la ornamentación del árbol, se trata de las raíces. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Él dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, ¡wow! Entonces por eso he subtitulado, raíces del asesinato, el enojo, el llamar necio y el llamar fatuo a nuestros semejantes. Tres raíces que van a causar un daño, un mal profundo en nuestro corazón y a nuestro prójimo, a nuestra sociedad. El enojo dice que nos lleva a ser culpables de juicio. El llamar necio a otro nos lleva a ser culpables ante el concilio. Y llamar fatuo nos expone al infierno de fuego. Jesús deja en claro que no solamente los que cometen el acto de matar, asesinar, están en peligro de juicio, sino también aquellos que se enojan contra su hermano. No solamente estamos expuestos al juicio, al infierno, ¿verdad? A ser juzgados realmente por el mismo Dios Todopoderoso, sino que cuando nos enojamos, cuando llamamos con menosprecio, porque vamos a ver ahora, a veces tenemos ese temor mal equivocado, que si usted le dice al niño, hijo, no sea necio, ¿verdad? O sea, tendemos a usar esa palabra, pero hoy vamos a ver un poquito más que hay detrás de estas palabras que Jesús dijo de necio, fatuo, son más profundas. Es decir, están más cargadas de maldad, de oscuridad, cuando nosotros la decimos en el sentido de la maldad. Entonces, Jesús deja claro que no solamente el que comete el asesinato, sino cómo empieza el desarrollo, cómo llegamos a asesinar, cómo llegamos a quitarle la vida a una persona. Generalmente nadie le quita la vida a otro repentinamente, casi nunca, ¿verdad? Sino que casi siempre inicia con una enemistad. Yo quiero que piense en aquellas personas no asesinas de profesión, porque hay asesinos de profesión, claro que sí, pero no estoy refiriéndome aún los asesinos de profesión. ¿Cómo llegaron a constituirse en asesinos profesionales que se dedican a eso, a quitarle la vida a otro? Aún ahí hay una raíz. En todo lo que usted y yo hacemos hay una raíz primaria. Entonces casi siempre inicia con una enemistad, lo vemos entre los vecinos, ¿verdad? Yo he visto noticias, por ejemplo, de alguien que empezó dándose insultos por el parqueo, por la basura, por los hijos que salen a jugar a la calle y las diferentes situaciones que hay entre los vecinos. Entonces, y han llegado al grado hasta de quitarse la vida. Uno murió y el otro está en la cárcel, ¿verdad? Siendo ahí, habiendo perdido ya el resto de sus días, dejando su familia. Tanto el que murió dejó a su familia, como el que asesinó también tuvo que dejar. Entonces las consecuencias son devastadoras. Pero ¿dónde empezó? ¿Dónde? ¿Cuál fue la raíz de matar a esa persona? Fue la enemistad, que dejamos que creciera como una raíz del mal. Eso es como aquella plantita que está creciendo en el secreto, ahí a las orillas de la raíz
de tu arbolito precioso, tu árbol de naranjo, pero si tú no lo cuidas, si tú no vas para limpiarlo, ahí está creciendo la maleza. Y nosotros decimos, es una plantita, pero esa plantita está causándole un gran daño muchas veces, o gusanos, ¿verdad? Plagas que están ahí alrededor y que de pronto empezamos a ver las hojas amarillas. No son las hojas el problema está en la raíz. Y eso es lo que Jesús quiere traernos. Esas enemistades que nosotros no buscamos el reconcilio. Estoy hablando como cristianos, como hijos de Dios. No estoy hablando de verdad como gente del mundo que no entiende esto, porque no olvide que la ley, la palabra fue dada para los hijos de Dios, no fue dada para el mundo, porque nadie puede entender esto si no es a través del idioma que viene del cielo, cuando el Espíritu de Dios ahora está dentro de su corazón. Y el Espíritu Santo es como el que nos va traduciendo, ¿verdad? Nuestro interlocutor. Entonces, todo empieza con una enemistad y ese enojo que se alberga en el corazón se llega a convertir en odio. A veces empieza con una molestia, un desagrado, pero hasta llegar a ser el odio, el grado de poder llegar a quitarle la vida a otro. ¿Cuántos crímenes espantosos escuchamos continuamente? Con diferentes tipos de armas. ¿Cómo un hombre o una mujer, por los celos, ¿verdad? Por los celos empieza a maquinar, empieza a imaginar que si el veneno, que si esto, que lo otro? No voy a estar dando ideas. Bueno, yo creo que las noticias son suficientes para mostrarnos cuántas ideas diabólicas realmente somos capaces de llegar a albergar. A veces puede venir solamente como una idea y nosotros la empezamos a concebir en el vientre hasta que da a luz. Y le quitamos la vida por una semilla de maldición que dejamos ahí, como las tres que el Señor Jesucristo nos menciona: el enojo, el llamar necio, el llamar fatuo, el menosprecio. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo, pero si alguno se ensoberbeciere, en Éxodo 21:14, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía. Entonces la soberbia, alevosía, es aquel que premedita, que planifica, que puede hacer hasta un diagrama de cómo va a llevar a cabo. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos una oportunidad divina de poder cazar esos demonios y llevarlos cautivos en obediencia a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Porque Jesús está poniendo un fundamento a través de su Santo Espíritu en nuestro corazón. Para que cuando llegue el día malo, aunque cometamos el error, no estoy diciendo que quitemos la vida, no. Aunque tengamos una mala intención, el Espíritu Santo nos va a recordar: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mujer? ¿Qué te pasa, varón? Reacciona. Tú ya no eres igual que ayer. Tú eres una nueva criatura. Tú no puedes seguirte conduciendo en semejante condición. Y entonces ahí, ¿qué sucede? Empezamos a llorar. Empezamos a llorar, a sentir ese dolor profundo dentro de nuestro ser. Por fallarle a Dios, más que a las personas. Por fallar delante de Dios y darnos cuenta y sentirnos tan frustrados y decirnos a nosotros mismos: Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si te identificas con eso, no te preocupes. Es parte de la batalla que vamos a tener que atravesar a lo largo de toda nuestra vida, pero la esperanza es que cada vez será menos. Cada vez será menos si permanecemos en Él, como dice Juan 15, si permanecemos en la vid. Si permanecemos en la vid, vamos a llevar fruto. Tarde o temprano vamos a llevar fruto, y mucho fruto. Así que quizás esta mañana será bueno ir identificando. Hay desagrado, hay molestia en tu corazón. Hay una enemistad por ahí. Hay alguien a quien no toleras mirar, a quien miras de menos, a quien estás mirando y tú te ves como superior. Y no lo toleras, y cada vez que tienes oportunidad
le dices alguna palabra ofensiva o le muestras tu menosprecio? Yo te ruego, te suplico, y como te lo he dicho y he procurado enseñarlo, es que tengamos ya terminé mi cuaderno grandote que tenía, se me fue en el año, ya empecé uno nuevo que tenía reservado ahí, que Mayrita me regaló hace algunos, creo que como hace un año me lo regaló. Ya estoy con mi nuevo cuaderno, ya lo empecé, no voy a esperar que venga enero, ya. Y ahí yo te suplico que empieces a anotar, ahí en tu trabajo, alguien te desagrada, ahí en la iglesia, en tu congregación, en el ministerio, o a donde vas, a la señora en la tienda, te desagrada a esa persona. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios que nos denominamos. Entonces el peligro del enojo es que puede llegar a tener una intención asesina en sí mismo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Empezamos a asesinar desde el enojo, desde aquella diferencia o desde aquella palabra grotesca que ya brotó de nuestros labios. Punto número 2, siempre allí en la página 153. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5:22. Cualquiera que se enoje será culpable de juicio. ¿Qué había dicho en el 5:21? Pero yo os digo que cualquiera... no, esa es 5:22. Será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, pero aquí me quiero quedar, juicio. Hay dos clases de ira. Punto número 2. Punto número 2. Dos clases de ira que vamos a traer, porque el Señor dice cualquiera que se enoje. Y sabemos que el enojo es parte de la ira. En el Nuevo Testamento hay dos palabras en griego que son las más usadas para referirse a la ira. Y alguien ya va a decir, bueno, enojo e ira son diferentes. Sí, pero déjeme terminar, déjeme continuar y usted va a sacar su propia conclusión, ¿verdad? La primera palabra es sumos, así con Z, sumos, la cual se refiere a un enojo que surge súbitamente, pero generalmente así desaparece, es decir, como una llamarada de tusa, mecha corta. Se recuerda que hemos hablado sobre eso en algún momento, un enojo momentáneo, pero también así pasa. Y luego usted vuelve a ver a la persona y aquí no hay nada contra ella. Ya se fue ese desagrado, le molestó algo en el instante, pero usted ya perdonó y está como si nada. Y entre los hermanos muchas veces hay hermanos así, hay unos llamaraditas de tusa y ya pasó la molestia. Pero la otra ira, entonces esa es la ira sumos. Pero esta otra palabra griega, oiga, que aparece en Mateo 5:22, de la cual nos está hablando el Señor Jesucristo, y aquí quiero que preste atención, porque el Señor no nos está hablando de llamaradas de tusita o de enojitos que pasan, no, nos está hablando de la segunda palabra en el griego, y que dice orgizo, O-R-G-I-D-S-O, orgizo, la cual describe un enojo que manifiesta lo más intenso de todas las pasiones humanas. Dos clases de ira. La ira momentánea, que así como llega, se va. Y la ira que llega para quedarse. La ira que se alberga, que se anida. ¿Ha oído usted de palabras de personas resentidas y que ellas mismas se jactan y dicen a mí una me hace, y ahí se acabó? Ay, tenga cuidado con ese tipo de personas, pero también esa persona tiene que temblarle sus canillas, sus piernitas, tiene que temblarle sus rodillas. Si se jacta de frases como esas, no sabe lo que dice. Por eso Jesús, cuando oía a los fariseos y todo ese pueblo perdido y lo crucificaron, perdónalos, no saben lo que han hecho. Amados, porque cuando no conocemos la palabra, cuando no hay un fundamento, nosotros podemos hablar cualquier tontera, podemos amenazar, podemos burlarnos, pisotear, destruir la reputación. Podemos ir por ahí queriendo atropellar y ser trepadores, como alguien dijo, y pasar encima de los demás para llegar a cumplir nuestros
propósitos humanos. Jesús vuelve a decir, perdónalas, porque no saben lo que hacen. Y ese es el punto con la ira. La ira asesina, la ira orgizo, es aquella que está ahí y oscurece el rostro, oscurece tanto el alma que se refleja en la manera de mirar, en la manera de oír y en la manera de hablar, en la manera de caminar. Se refleja en todo la ira orgizo. Esta es la ira que uno guarda en su corazón y no deja morir. Usted no, ahí la mantiene viva, es más, la alimenta. ¿Sabe? Bueno, yo voy a decir esto para la gloria de Dios, pero crecí en un hogar donde había mucho de eso, de esa ira orgiza, ¿verdad? Porque la familia de mi padre, pues, fue un poco difícil con mamá. Y incluso el día de ayer leía un post que alguien había puesto en las redes sociales y decía, si la familia de tu padre no te quiere, si no quiso a tu madre, pues tienes que saber que tampoco te va a querer a ti. Y así el mundo vive influenciando, adoctrinándonos con el odio, con el resentimiento. Y aquí viene el Señor Jesucristo y dice, no, queridos, no es así. Ustedes tienen que decidir, y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana, tomando decisiones. Vamos a vivir en medio, bueno, podemos enojarnos y ya vamos a ver que airaos, pero no pequéis, porque el pecado es albergar esa ira. Ahí ese resentimiento, en medio de eso crecí yo, de que la familia de papá no quería a mamá y aquellos en estira, encoge, y entonces hay que odiarlos, hay que aborrecerlos, no hay que quererlos, no los queremos en casa, no queremos tener relaciones, acercamientos con ellos. Entonces, qué tremendo, amados, qué tremendo que uno crece en medio de toda esa plantación enferma, entonces, en medio de todo ese gusanal. Pero el punto es que cuando yo vengo a Cristo Jesús, cuando Jesús me encuentra, tengo que tomar una decisión radical. ¿Voy a seguir con la conducta, con los hábitos, la forma de ser de mis ancestros? ¿O es la nueva vida? Donde yo decido perdonar, dar una oportunidad a las personas. Y si puedo tener un acercamiento, abrazar, bendecir, porque ahora soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ahora, no es que voy a andar de amores, pero bueno, un día de estos me encontré, por cierto, a un familiar cercano de parte de mi padre, nos saludamos efusivamente, una hija de Dios ella, y compartimos ahí brevemente cuántas cosas maravillosas Dios ha hecho, tanto en su vida como en la mía. Estaba en un restaurante con una amiga, cuando salimos de ahí, cuando pedimos la cuenta, nos dicen, ya les pagaron la cuenta. Y yo supe que había sido mi prima, pero yo lo que le quiero decir es esto. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos por no dejar ir las tinieblas de nuestro corazón? Por no sumergirnos en la luz de Jesucristo. Y yo pensé, wow, ya me ha sucedido en otras ocasiones y digo, vaya qué gloria de Dios. Y si yo fuese enemiga a estas alturas de mis primos, de mis tíos, de esa gente que son parte de la familia, querramos o no, porque la familia al final uno no le elige, viene en el paquete. Pero la ira, orgizo, es demoníaca, es malvada, es perversa. Aquella que no te deja progresar. No, porque eso es como tener una gusanera en las raíces y siempre habrá oscuridad en tu vida, siempre las tinieblas. Pero Jesús dijo que el que permanece en Él no estará más en tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es la luz, porque Él es la vida. Y todo lo que se deja llenar del Señor Jesucristo va a prosperar, va a progresar, va a florecer, amados. Entonces, la decisión es suya. Pero esa ira que uno guarda en el corazón no deja morir el odio. Al contrario, lo alimenta. La guarda permanentemente y entonces más resentimiento, más odio, más
más tiniebla, más oscuridad. El juicio al que el Señor Jesucristo se refiere es el tribunal local, porque quiero volverle a leer: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuál juicio? Bueno, en la ley el juicio eran los ancianos, los 70 ancianos que estaban ahí en el concilio, y ante ellos se presentaba. ¿Se recuerda cuando Moisés, allá en el desierto, y que llegaban aquellas multitudes de personas, pero Jetro, su suegro, le dijo: no, ¿por qué te vas a morir, Moisés? Empieza a repartir, y ahí nace el concilio. Entonces empiezan a crear esos ancianos, empiezan a llamar esos ancianos que estaban llenos del Espíritu de Dios y que el Señor ungió, digámoslo así, ¿verdad? Los ungió para que ellos pudieran aconsejar y resolver los problemas del pueblo. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero el juicio de hoy ya no es el más importante, no es el de la iglesia, queridos. No, el pastor te llamó, te disciplinó, te corrigió. Ojalá que se fuera el juicio todavía. No. El juicio ahora es el del Padre de los cielos. Es que el asunto es ahora con Él. Y es lo que vamos a ver un poquito más adelante, en el tercer punto. ¿De qué juicio está hablando el Señor Jesucristo? La ira que la Biblia condena es aquella que el ser humano guarda en su corazón. Es un comentario de la página Mundo Bíblico. Y allí es donde Pablo dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire, su deber es reconciliarse, pedir perdón. Si las personas lo reciben o no, ese ya no es su problema. Usted sacúdase, o continúe saludando cordialmente, siendo amable. Y si las personas deciden maltratarle y humillarle, deje que esa cuenta está siendo añadida a ellos. A ellos se les está sumando esa falta de perdón, esa ira, esa oscuridad que los gobierna. Déjela. Usted corra por su vida. Corra por su libertad en Jesús. Libres para perdonar, para amar, para pasar la página, para sobrellevar. Entonces, mire, oiga esto, lo que dijo George Campbell. George Campbell Morgan dijo: la supervisión del reino no comienza arrestando a un criminal con manos llenas de sangre. La supervisión del reino de los cielos. Dice: no comienza arrestando a un criminal con manos llenas de sangre. Arresta al hombre en el cual acaba de nacer el espíritu asesino. ¿Dónde nació el espíritu asesino? Cuando usted se enojó. Cuando usted sintió desagrado hacia una persona, cuando usted sintió la molestia, ahí está gestándose el espíritu asesino. Pero eso solo se puede entender cuando hay un sustento de la palabra, cuando hay una base, un fundamento, algo glorioso que usted ha dejado entrar en su mente, ha bajado al corazón, y viene el examen, y a veces lo pasa y a veces no lo pasa, pero el propósito es pasarlo. Yo fui examinada esta semana y aplacé el examen, lo aplacé. Lloré, pedí perdón al que ofendí, pedí perdón, arreglé la situación, enmendé. Y volví a encontrar la esperanza con el Señor. Y me recordé que hace poco les decía yo a las mujeres en Lourdes: cuando David dijo: examíname, oh Dios, pruébame, él estaba diciéndole: Señor, pásame el examen para ver cómo está mi corazón. Y el Señor nos pasa el examen, a mí me lo pasó, yo quedé reprobada. Lo confieso, hermano, lo confieso. ¿Sabe por qué? Porque mi asunto, mi problema, más que con usted, es con el Señor. Porque el que peca no peca contra el hombre, peca contra Dios. Bien, por supuesto, no me malinterprete, ¿verdad?, en nuestro testimonio, pero quiero confesarlo porque también es importante que sepamos, amados, que todos estamos en una batalla. Todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios, unos más, otros menos. No es solo usted el que tiene un problema, todos. Entonces,
La supervisión del reino no comienza cuando lo arrestan a usted, cuando ya cometió la falta. No, es cuando viene la molestia, y que Dios nos ayude a identificar la molestia, a identificar aquello que nos hace crujir los dientes y que yo no estoy de acuerdo con con aquel. Ahí está dando a luz. Ahí se quiere empezar a gestar el espíritu asesino. En Deltona, Florida, recientemente oí esta noticia: arrestaron a un niño de 11 años. A quien le encontraron una lista de nombres a quienes pensaba asesinar. Y yo pensé, Señor, porque ¿cómo encontraron esa lista de este niño? De seguro una madre diligente que hizo una requisa en la habitación o en el teléfono. Mujeres simples que no revisan realmente, revise los cuadernos, revise los teléfonos. ¡Ay, que vamos a violar su privacidad! Por eso es que estamos tan miserablemente mal. Porque ahora usted quiere comportarse como se comportan los del mundo. No, usted es el tatita, usted es la nanita, discipline, ponga orden, pero primero la requisa. Entonces, es como decirle al Señor, eso es lo primero que yo pensé: Señor, hazme una requisa en el corazón. Busca mi lista, la lista de los que yo quiero asesinar, con los que yo no quiero estar de acuerdo, con los que no tolero. Haz una lista, Señor, saca a luz esa lista, muéstramela, para que yo pueda arreglar cuentas contigo y con los demás. Punto número 3, en la página 154, un ejemplo del juicio de Dios. Yo solo sé que por ningún motivo quisiera estar bajo ese juicio, amados. Juicio. El significado bíblico de juicio se refiere al acto que se realiza ante un tribunal con el fin de juzgar hechos conforme a la ley. Ahí deben interferir las partes involucradas, el jurado o autoridades, y el juez que dirige el proceso. Eso es un juicio en la naturalidad. Pero el juicio al que el Señor Jesucristo se está refiriendo, Mateo 6:15. Mira el juicio al que el Señor, porque aquí dice que leímos cuando dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuál juicio? Bueno, Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así de sencillo, llano, simple. A veces queremos darle tanta interpretación, pero es que mire, es que lo que Él me hizo, no, es que si usted supiera, no, es que mire, hermana, esto hace muchos años, no, mire, fíjese, ay, la palabra es clara. Y cuando te has dejado discipular, cuando te vas dejando enseñar, esta enseñanza, hermano, no la han predicado en nuestras congregaciones, yo no sé, N veces, en los estudios de mujeres, en los estudios general de las iglesias, N veces sobre el perdón. Y cada vez que se predica, siempre hay personas llorando, quebrantadas, y gloria a Dios por ello. Porque esperamos hasta ser otra vez confrontados. Entonces, mas si no perdonáis, ese no debería usted ponerlo en un círculo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo no perdono, no soy perdonada. Yo no tengo misericordia, no hay misericordia. Entonces, qué tremendo, hermanos, porque nosotros muchas veces, ¿cómo queremos exigirle a Dios que nos bendiga? Y lo que no nos hemos dado cuenta, que Él ni siquiera está de frente a nosotros. No, por el contrario, nos ha dado la espalda. Es nuestro enemigo, como cuando no le conocíamos. ¿Acaso no es eso lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Porque los enemigos no perdonan. La Biblia dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Así lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos fueron destituidos. No había oportunidad hasta que Jesucristo apareció. ¿Para qué apareció el Señor Jesucristo? ¿Para qué vino nuestras vidas? ¿Para qué se tendió ese puente? Para que nosotros caminemos sobre él y aprendamos de ese perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces dice el Señor: pero si ustedes no perdonan, mi Padre tampoco los va a perdonar. Yo no quiero ni imaginarme por un instante lo que es volver a ser, oiga eso, fui enemiga de Dios.
pero puedo volver a ser enemiga de Dios por la dureza de mi corazón, por la maldad de mi corazón. Hoy yo le insto en el nombre de Jesús, si no le gusta cómo está viendo los resultados de su vida, cómo está terminando el año 2025, si está rodeado de críticas, de situaciones, decía una de mis sobrinas, esposa de mi sobrino, decía, bueno, si una persona te está diciendo que eso no está bien, si 2, 3, 4, ya, Dios mío, ¿qué más esperamos? La Biblia nos lo dice en diferentes versículos, libros, profetas, Dios hasta la saciedad. Entonces, enemigos de Dios cuando no perdonamos. ¿Por qué no nos preguntamos con sinceridad esta mañana? Ya estamos terminando. ¿Por qué no nos preguntamos esta mañana con cuántas personas tenemos rencilla en el trabajo, en la iglesia, en el vecindario? ¿Con cuántas personas? De lo que nosotros dependa, dice Romanos. Procuremos estar en paz con Dios y con los hombres, en lo que de nosotros dependa. Usted disponga su corazoncito. Usted disponga su corazoncito. Vaya y póngase a cuenta. Si lo perdonan o no, no es su problema. Usted volverá, mire, esa puerta se vuelve a abrir. Y las oraciones vuelven a subir. ¿Usted cree que las oraciones suben de uno que está en enemistad contra Dios? No suben. La semana pasada lo vimos, cielos de bronce y tierra de hierro, o viceversa. No, así es, cielos de hierro y tierra de bronce. Las oraciones no suben y todo lo que hacemos aquí en la tierra no prospera. Levítico 26, 19. Estancado. No, pero viene el 2026. Hay esperanza. No, si no perdonamos, no hay esperanza. No la hay, queridos. Es necesario. Si Jesucristo no hubiera perdonado a todos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estas palabras son supremas. Claro, no sabían porque no conocían, no reconocieron al Cordero. Y no entendieron el idioma del Cordero, pero cuando nosotros estamos ya en el Cordero y se supone que estamos entendiendo su idioma, no tenemos excusa delante de Dios. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, Mateo 5:22. Tanto necio como fatuo es similar a tonto. Expresa desprecio por su falta de entendimiento. Expresión de disgusto por la ignorancia de alguien cuando, aquí viene el punto. En la Biblia, ahí en la página 155, usted lo tiene, dice que el Salmo 14.1 y el Salmo 53.1, ahí se lee, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Preste atención. En este contexto, la palabra necio indica que son las personas inmorales las que rechazan a Dios. Y esa es la razón por la que la Biblia les llama necios. Y no a las personas de poca inteligencia, como algunas personas hacen referencia. Por eso, no debemos por ningún motivo tratar de necio o fatuo a los hijos de Dios. El pecado es el trasfondo que hay, otra vez, la raíz que hay cuando yo le llamo necio a un hermano, a una hermana, a un amigo. Pero lo digo con saña porque me parece una persona torpe, ignorante. Me parece tan insignificante. Y ahí nace el asesinato. Esas son las raíces del asesinato, lo vimos ahí en el primer punto. Cuando vamos a 1 de Juan 3.15 vamos a entender un poquito más esto. 1 de Juan 3.15. Y respondamos las preguntas. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vamos a volverlo a leer. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ¿qué es aborrecer? Sentir aversión, odio, rechazo. Un rechazo intenso sobre una persona. Evaluémonos, hermanos, en esta mañana. Hay personas sobre las cuales sentimos un rechazo intenso, un odio, aversión cuando las vemos, nos desagradan.
usted está en problemas con Dios. Porque si usted no perdona, Él tampoco le perdona. Y no ser perdonado por Dios trae consecuencias devastadoras, que las vamos a ver aquí al final del estudio. Jesús nos da 3 mandatos. Él nos dio la medicina de lo que tenemos que hacer hoy, esta mañana, hoy, este día. No mañana, hoy. Por favor, tome nota ahí en su libro, en su cuaderno, tome nota de los 3 mandatos que el Señor Jesucristo nos ha dado para solventar, para estar a cuentas con Él y con los hombres y volver otra vez a ese puente, a que se abran los cielos otra vez, para que nosotros podamos orar, interceder y que eso suba delante de la presencia de nuestro Padre del cielo. Mateo 5, 23, 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, número 1, deja ahí tu ofrenda delante del altar, déjala ahí. El diezmo, tan preocupado por los diezmos, tan preocupado por las ofrendas, por ayudar a los pobres, por vestir al desnudo, por darle de comer al hambriento. Hay tanta agonía, hermanos. Cientos de ministerios. Y con el que dormimos en la casa es nuestro enemigo número 1. Con los que vivimos, el papá, la mamá, la abuelita, no la queremos ver. Ah, se murió. No quiero saber, gracias a Dios que se murió. Pero vaya que el hermanito viera cómo hace obras. Y en la congregación va preocupado que llevemos los diezmos, la ofrenda. Los corazones, hermano, así como estaba el pueblo de Israel cuando vino el Señor Jesucristo. Perdido, completamente extraviado. Habéis oído, mas yo os digo. Habéis oído, mas yo os digo. 2. Habéis oído, mas yo os digo. 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 6 veces. Hoy apenas estamos con la primera. Desde la semana pasada empezamos la tercera parte del estudio. Entonces, número 1, deja tu ofrenda en el altar. Y luego dice: anda y reconcíliate primero con tu hermano. Mire, nunca me había detenido. Deja tu ofrenda en el altar. Ahí déjala. Ahí, ponela. Pero tenés que saber que no es recibida por Dios. Que no ha subido delante del trono de Dios. El pastor la recibió. El diácono la recibió. Pero Dios no la ha recibido hasta ahí. Anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, deja la ofrenda en el altar. Ve y reconcíliate. Y entonces, ven y regresa y presenta tu ofrenda. Una cosa es que yo eche unas monedas para que me vean, para salir del lío. Eso no tuvo nada, no pasó nada. Perdiste tu dinero por gusto y puedes echar hasta un billete de 100 y no, para impactar a los pastores, para impactar al que recibe la ofrenda. ¡Wow! Un billete de 100. Y llenos de enemigos, hermanos. Llenos de enemistades. Qué chistoso, ¿verdad? Bien divertido. Entonces, déjela ahí en la alfolía, ahí échenlo. Si el domingo se recuerda o el miércoles y echó ahí el pesito, pero el Espíritu Santo le dijo: y ya estás en enemistad con la María, con la Teresa. Entonces vaya, reconcíliese y usted regresa a la congregación. Ya quizás ya no están las ofrendas, pero usted le dice: Señor, recibe mi ofrenda. Recíbela, estoy en paz contigo y con los hombres. Y eso sube. Entonces, 3 cosas. Y luego en el 25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Si no perdonamos, quiero decirle lo que acontece si no perdonamos. Todas nuestras ofrendas serán vanas en aquel día. La cárcel podría ser espiritual. Personas atadas a la amargura, al enojo, a la ira, enfermedades, sencillamente por no estar dispuestos a perdonar o pedir perdón. Perdiéndonos así todas las bendiciones de parte de nuestro buen Dios y Señor. Él quiere bendecirnos. Pero hay que obedecer primero, yendo a la raíz y encontrar el enojo o el menosprecio, el ensoberbecimiento que hemos albergado en el corazón y que no nos deja prosperar.
¿Cómo estamos terminando el 2025? Siendo atormentados por los mismos verdugos que hemos albergado en el corazón. Porque déjeme decirle, el odio, el resentimiento, la ira, la soberbia, todos esos son verdugos que nos atormentan a nosotros mismos. No le hables, ignóralo, no le ayudes, hacete loco. Y cada vez más hundidos, hermanos, en las tinieblas. Y ese es el propósito de Satanás, enceguecernos, entorpecernos. Para terminar, póngase de acuerdo con su adversario. Es como si el Señor nos estuviese diciendo: no van a poder experimentar libertad, sanidad y salvación dentro de su ser, sino hasta que se hayan puesto a cuentas de todo corazón con los que tengan problemas en su vida. Y si no hay libertad, amados, tampoco bendición, ni mucho menos vida en abundancia. Dios es Dios de orden. Al final del estudio usted va a encontrar ahí resultados de entender el principio del asesinato, resultados de haber entendido. Léalo, por favor, termine, haga su trabajo, haga su lección. Yo le aseguro que usted se va a constituir en un maestro para ayudarle primero a los de su casa, enseñarle a sus hijitas que están ahí en esos chambres y relajos de los colegios, que marcan la diferencia. ¿Por qué? Desde chiquitas hay que cortar. Como ese niño de 11 años, vaya y haga una requisa. Y vaya y encuentre, busque. El que busca halla. Y quizás está a tiempo de que sus hijos no vayan a parar a la cárcel. O que sean esclavizados por el odio de Satanás. La ley distorsionada, enseñada por los maestros, decía: no matarás. Simplemente, no matarás. Los fariseos no estaban preocupados por todas las raíces que nos llevaban a asesinar. Pero Jesucristo enseñó el mandamiento completo. No una parte, sino todo el mandamiento que hay detrás del asesinato. Él dijo: el enojo, las palabras ofensivas, la soberbia, la altivez, todo eso es necesario arrancar de raíz. Y hay una porción de la Biblia donde el Señor Jesucristo dijo: toda planta que mi Padre no plantó será arrancada. Él se estaba refiriendo a los fariseos. Pero yo la he tomado para mi corazón. Señor, arranca todo fariseísmo, arranca toda hipocresía, toda mentira, toda falsedad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana hemos terminado nuestro estudio con la firme esperanza de que haya más sustento, Señor, que haya de dónde asirnos en el día de la aflicción, de dónde echar mano, Señor, en el día malo, en el día de la angustia, en el día de la desesperación, poder tomar de lo que está escrito como tú lo hiciste en el desierto. Cuando somos ofendidas, cuando somos avasalladas, cuando estamos instadas a no perdonar, podamos recordar: escrito está, Elsa, que si tú no perdonas, tu Padre del cielo no te perdonará. Mujer, perdona. No tienes opción, no juegues con el perdón. El Señor no hace acepción de personas, no tiene hijos preferidos. En el juicio de Dios, a todos por igual. Gracias en esta mañana. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Nos vemos la próxima semana, si Él nos presta la vida. Bendiciones.